Acompáñeme por favor a Primera de Corintios capítulo 14. Primera de Corintios capítulo 14. Voy a estar leyendo el verso 14 al verso 16. Por favor, abra su Biblia ahí y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra: porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá él amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Aleluya. Guarde muy bien este pasaje, porque es un pasaje muy interesante y digno, toda la palabra por supuesto, pero digno de un escudriñar más profundo de las Escrituras. Nuestro tema de hoy se titula La oración en el Espíritu. Ese es el tema que vamos a estar viendo, la oración en el Espíritu, ya que los días martes hablamos de oración. Es importante notar que la oración es algo práctico, es algo cotidiano de la vida del cristiano, es algo que debe de hacerse continuamente, como ya lo hemos visto en otros estudios. Es una práctica de la oración que restaura y ayuda a mantener con Dios una plena comunicación con el Dios de los cielos. Pero a este punto, el apóstol Pablo quiso enseñar una parte de la oración que no es muy común. No es muy común porque requiere una etapa más seria, más profunda del creyente, y es la oración en el Espíritu. Fíjese bien, ya vamos a explicar qué significa la oración en el Espíritu, pero el apóstol Pablo, al leer esta parte, incluye en la oración en el Espíritu, está incluyendo las lenguas. Y usted recuerde que las lenguas vienen como producto de un derramamiento del Espíritu Santo sobre la vida del creyente. Pero que al hablar en lenguas, el apóstol Pablo lo dice muy bien, nuestro entendimiento queda sin fruto. Queda sin fruto en el sentido de que no se entiende lo que se está diciendo. Fíjense. Pero que es importante que lo logremos entender, que la conexión con el Espíritu nos puede llevar a una oración como más elevada con Dios, que en la iglesia tal vez no sea, diríamos, no sea tan importante, en el sentido de que la oración en el Espíritu, sobre todo si incluye las lenguas, los que están a nuestro alrededor no van a entender nada de lo que dijimos. Por eso Pablo decía, no suprimiendo las lenguas, sino dando aval, pero regulándolas. Dice, yo hablo en lenguas más que todos ustedes, pero en la iglesia, dice, prefiero hablar 2, 3, 4 palabras entendibles para poder edificar al pueblo del Señor. En la iglesia.
Pero entonces, ¿qué hablaría en la casa? Ya él solo. ¿Cómo oraría Pablo en la iglesia? En la iglesia oraba y se daba a entender con palabras normales, no en lenguas tanto, porque prefería edificar con palabras entendibles, pero no las suprime, sino que las regula nada más para que las lenguas puedan continuar, para que las lenguas se puedan expresar, porque es un mecanismo de oración a Dios más profunda, pero que en la iglesia él prefería bajarlas para poder dar palabra entendida. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo más adelante. Pero en ese pasaje de Corintios, entonces nos habla de dos tipos de oración. La oración que se hace con el entendimiento y la oración en el espíritu. Son dos. La oración que se hace con el entendimiento y la oración que se hace en el espíritu. Veamos cada una de ellas para tener un poquito más claro qué es lo que Dios quiere que hagamos. Veamos primero la oración con entendimiento. ¿Por qué es tan importante la oración con entendimiento? Quiere decir que cuando nosotros vamos a orar, hermano, deberíamos de usar un claro entendimiento de lo que queremos decir, de lo que queremos pedir, inclusive incluir en nuestra oración una estructura adecuada como la misma palabra nos lo enseña. En el famoso Padre Nuestro, el Señor enseñó una estructura de oración entendible, una estructura de oración que exalte al Señor primero, pero una estructura muy clara, sencilla de entender. Por eso la oración fue enseñada por el Señor Jesús y no era para rezarla, aleluya. No era para eso, no era para repetirla como que era amuleto, no era para eso, era para enseñarnos una estructura de cómo debe de hacerse una oración que busca agradar al Señor. Entonces veamos Mateo capítulo 6, por favor, versículos 10 y 11. Mateo capítulo 6, estamos viendo la oración con el entendimiento. Ya dijimos que es una oración clara, entendible, comprensible, con estructura. Esa es la oración con entendimiento. Dice Mateo 6:10, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y la oración sigue, y comencé ya arrancada la oración, porque usted recuerda que esa oración comienza con Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, y da una estructura clara. Mire, hermano, es importante que cuando tengamos nuestros tiempos de oración llevemos con claridad lo que vamos a orar. Tal vez no sea necesario escribirlo, aunque de repente quizás para algunos de nosotros quizás sea hasta mejor escribirlo, por lo menos los puntos que queremos tratar con Dios. No sé si me estoy dando a entender. Esa es la oración con entendimiento. ¿Sabe por qué? Porque cuando muchas veces vamos a orar, resulta que hasta se nos olvida lo que íbamos a pedir. Se nos olvida. Y a eso agréguele que nuestra oración se hizo en una hora ya quizás de madrugada, o quizás en una hora que ya anochece. Es la última actividad que va a hacer en la noche, orar
y luego el descanso, y por lo tanto, tanto en la mañana como en la noche, casi se le están cerrando a uno los ojos. Y pone la cabeza sobre la cama, si es cerca de la cama, que uno va a orar, y peor todavía, casi ronca uno ya. Y entonces se le olvida lo que iba a orar, se le olvida qué es lo que quería decirle a Dios. Entonces por eso es importante orar, dice el punto que estamos estudiando, orar con el entendimiento. El Señor nos dio una estructura muy importante: la exaltación del Señor, la honra al Dios de los cielos, el reconocimiento de Dios como nuestro Padre. Por eso comienza diciendo Padre nuestro, porque una cosa es saber que hay un Padre y otra cosa es entender que Él es nuestro Padre. Son dos cosas diferentes. Cuando decimos Padre nuestro, estamos reconociendo que necesitamos a ese Padre nuestro, que reconocemos y necesitamos a un Padre que nos auxilie todos los días. Pero bueno, entonces note por favor, entonces la oración con el entendimiento incluye, hermano, ese modelo que el Señor nos dio. Vamos a Filipenses capítulo 4, versículo 6. Y ahí vuelve a repetir el apóstol Pablo la importancia de hacer conocer las peticiones de nuestro corazón a Dios, de tal manera que le expresemos a Él nuestras necesidades. Filipenses 4:6 dice así: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias. Amén. Entonces note por favor, hermano, note que en esa estructura debe de existir la acción de gracias al Señor. Debe de existir el darle a conocer nuestras peticiones, porque yo he sabido de gente, hermano, que cuando ora de esta manera, fíjese, y dice: Señor, como tú ya conoces mis peticiones, pues todas esas te las pido. Aleluya. Ahora, bíblicamente es cierto que Dios conoce todas nuestras peticiones, pero estará bien que nosotros le digamos al Señor: todo lo que tú conoces, Señor, amén y amén. Yo oí a alguien, obviamente lo estaba haciendo jocosamente, ¿verdad? Estaba bromeando, pero un día que íbamos a desayunar, nos sentamos a desayunar y le dijimos: entonces, hermano, ora tú. Y oramos: bueno, Señor, lo que te pedí ayer, en el nombre de Jesús. Como diciendo: ya tú sabes lo que oré y todo lo que te pedí, así que amén y amén. Lo estaba haciendo una broma. Después empezó a orar normal. Pero el punto es, hermano, que muchas veces perdemos de vista que debe de ser presentada nuestras peticiones delante del Señor, no porque Él las desconozca, sino porque usted y yo debemos ser, en algún estudio lo vimos y dijimos que debemos ser persistentes en nuestra oración. Debemos ser permanentes en lo que estamos pidiendo. Lo vimos cuando vimos a la mujer viuda que iba a pedirle al juez que le hiciera justicia. Y cuando ella iba, al no encontrar respuesta del juez injusto, la mujer no soltaba su petición, la misma petición todos los días. No soltaba el dedo del renglón, no lo quitaba. Esto y esto y esto es lo que necesito. Y pedía al juez injusto. Persistencia, permanencia en la oración. Pero yo diría
que es importante la persistencia y la permanencia en la oración, pero también es importante hacerlo con el entendimiento, sabiendo lo que estamos pidiendo, estructurando lo que estamos pidiendo. Ya va a ver que la otra parte de la oración en el Espíritu ya permite otro tipo de ejercicios espirituales. No estoy diciendo que orar con el entendimiento suprime la oración en el Espíritu. No la suprime. Yo diría que ambas oraciones complementan una excelente oración. Lo complementan. Porque está bien orar con el entendimiento, pero ya va a ver que orar en el Espíritu da herramientas más profundas para llegar al corazón de Dios. Y eso también es importante. Vamos al segundo punto. Ahí dejemos lo que es la oración en el entendimiento, sabiendo que en esa oración debemos hacerla con claridad, con acciones de gracias que sean comprensibles, incluyendo una estructura en nuestra oración. Ahí estamos bien. Pero veamos el otro ángulo. Primera de Corintios capítulo 6 verso 17. Y el primer punto que vamos a ver aquí en la oración con el Espíritu es que esa oración inicia por la unidad que tenemos con el Espíritu Santo. Si no tenemos unidad con el Espíritu Santo, jamás vamos a orar en el Espíritu. Dice Primera de Corintios capítulo 6 versículo 17, por favor. Veámoslo ahí en el nombre de Jesús. Dice, pero el que se une al Señor, oiga, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Quiere decir que cuando hemos conocido a Cristo y nos unimos con Cristo, nos volvemos un espíritu con él. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Ahora, mire, esta es la clave, diría yo. Esta es la clave de la oración en el Espíritu, porque solo unidos en espíritu con el Señor es que vamos a poder hacerlo. ¿Se acuerda que el apóstol Pedro y el apóstol Juan fueron un día, según el libro de los Hechos, fueron un día a la oración de la mañana a la iglesia de la Hermosa y encontraron ahí un paralítico? Y entre todo lo que platicaron, porque vieron que el paralítico pedía limosna, y ellos se acercaron y vieron la necesidad, pero se buscaron dinero y no llevaban. Entonces le dijeron, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y entonces le dieron de virtud del Espíritu Santo. Lo que tengo te doy. Levántate y anda. Y el poder de Dios fluyó. El poder del apóstol Pedro, el poder que tenía el apóstol Pablo, salió Pedro y Juan, salió de ellos, y el paralítico se enderezó, se levantó, tomó su lecho, entró a la iglesia saltando y alabando y gritando de Dios por la alegría que llevaba. Pero ¿de qué le dieron? Le dieron de lo que ellos tenían. Si somos un espíritu con Cristo, entonces vamos a poder orar en el Espíritu. Pero si el Espíritu no está en nosotros, es imposible que oremos en el Espíritu. Entonces diríamos que estar unidos a Cristo es la clave para la oración en el Espíritu. Comento esto, o definimos tal vez, la oración en el Espíritu es la que se origina en el espíritu vivificado del ser humano. Oiga lo que estoy diciendo. Es lo que se origina en el espíritu vivificado. ¿Por qué?
porque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero ahora vivimos porque Cristo vive en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Vivificados por el Espíritu. Del nacido de nuevo. Esta es una primera parte, pero la otra parte es que es asesorada con la más cercanía íntima por el Espíritu Santo. Quiere decir entonces que el Espíritu Santo que está en nosotros se comunica con el espíritu humano que está en nosotros y nos ayuda a podernos conectar con Dios de una manera mucho más profunda que lo que podríamos lograr, sin la ayuda del Espíritu Santo. No podríamos hacer esa conexión sin el auxilio del Espíritu Santo. Entonces la unidad con el Espíritu no solo tiene que ver con que nos ayuda. Usted recuerda todas las obras que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo nos consuela, el Espíritu Santo nos revela lo que está mal en nosotros, pero el Espíritu Santo también nos ayuda a tener con Dios una intimidad más profunda que la que podríamos tener sin el auxilio del Espíritu Santo. Bueno, vamos un poquito más. Romanos capítulo 8, verso 26 al 27. Aquí vamos a encontrar algunos detalles que acabo de mencionar del auxilio del Espíritu Santo en nuestra vida. Romanos 8, 26 y 27. Dice así: y de igual manera el Espíritu, note que ahí dice el Espíritu con E mayúscula, hablando del Espíritu Santo. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu, hablando del Espíritu de Dios, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces aquí hay un detalle importantísimo. La oración en el Espíritu, entonces, ya no solo es orar con el entendimiento, sino permitirle al Espíritu Santo que nos auxilie, que nos guíe, que Él mismo nos ayude a interceder delante de Dios. Porque dice, porque nosotros no sabemos ni siquiera pedir como conviene. Porque si pedimos como conviene, pedimos lo que no necesitamos. Aleluya. Pedimos lo que no nos va a edificar. Pedimos lo que nos gusta, pero no lo que nos edifica. Entonces, de plano, es urgente que le dejemos al Espíritu Santo que nos ayude. Si no pedimos, Señor, aunque sea un avión, dame. Yo, si ni cochera tiene en la casa. Pero como me veo como piloto, me veo volando en el cielo. Entonces pedimos lo que nos gusta, lo que creemos que nos va a hacer bien, pero no conforme lo que Dios quiere que se cumpla en nuestra vida. Entonces necesitamos cederle al Espíritu, necesitamos cederle la guianza de nuestra vida. ¿Está de acuerdo conmigo, hermano? ¿Está de acuerdo? Sería imposible. Si no, mire, si no uno quiere llegar a un lado porque le gusta, pero el Espíritu te va a tener que llevar para otro lado. Pero
Como esto es lo tremendo. Lo tremendo es que Dios permite que tú hagas cosas porque te dio voluntad propia. Entonces Él no va a obligarte a la fuerza que hagas algo, porque te va a permitir decidir primero qué es lo que quieres hacer. Usted ve a Adán y Eva en el huerto, ¿y cuántos creen que el Señor pudo impedir que Eva pecara? ¿Cuántos creemos eso? Yo creo que el Señor podía impedirlo, pero no lo hizo. El Señor pudo impedir que Adán pecara, pero no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Porque Él permitió que tomemos nosotros una decisión. El primer Adán estuvo en el huerto y tomó una decisión, y el Señor lo dejó. El segundo Adán en el huerto, los dos estuvieron en el huerto. Adán estuvo en un huerto. El postrer Adán estuvo en otro huerto, en el huerto del Getsemaní. Y el Señor tomó una decisión. El Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no voy a hacer mi voluntad, voy a hacer tu voluntad, Señor. Y cuando Él tomó esa decisión, entonces Dios empezó a actuar. ¿Sí me estoy dando a entender, hermano? Entonces usted y yo necesitamos tomar decisiones. ¿Y cuál es la principal decisión que debemos de tomar? Hermano, cederle nuestra voluntad y las riendas de nuestra vida al Dios de los cielos. Señor, yo quiero hacer esto, pero no se haga mi voluntad. Haz tú lo que tú quieras. Yo me rindo a tus pies. Haz tu voluntad. Por eso dentro de la oración principal que existe, que es el Padre Nuestro, está incluido lo de la voluntad. Hágase tu voluntad, así como en el cielo, hágase aquí en la tierra. ¿Qué es lo que está haciendo? Lo que está diciendo es rendir su voluntad. No, hermano, en esa oración nos enseña que no debemos hacer nuestra voluntad, sino la voluntad del Señor. Si queremos orar en el Espíritu, necesitamos rendir nuestra voluntad para que el Espíritu tome control de nuestra vida. No somos cristianos robotizados, no somos eso. No somos cristianos automáticos. Somos cristianos con voluntad propia, pero que cuando tomamos una decisión, Dios actúa según esa decisión que tomaste. Por eso la oración en el Espíritu no se puede hacer si no rendimos nuestra voluntad. Voy a este punto. Vuelva conmigo a Romanos 8:26. El Espíritu nos ayuda. Romanos 8:26 dice: el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede, y ojo con esta parte, intercede con gemidos indecibles. Entonces en la oración en el Espíritu ya incluye cosas que no se pueden ni decir. En la oración con el entendimiento, sí. En la oración con el entendimiento todo debe de ser claro. En la oración con el entendimiento todo debe de ser sencillo. Todo debe de ser entendible. Pero en la oración con el Espíritu no. El Espíritu te permite, porque Él es el que está orando juntamente con nosotros. No es que solo Él ore, porque de repente va a salir mire, hermano, de repente sale un humano vivo que le diría al Espíritu: bueno, entonces tú quédate orando aquí, yo me voy a acostar.
Yo me sospecho que saldría uno así, hermano. Quédate aquí, Señor, ya que tú estás orando, yo me acuesto y me dices cómo te fue mañana. No. Él está intercediendo con nosotros, orando. Y cuando Él intercede, cuando Él se levanta orando e intercediendo, hasta como está tan conectado a nuestra vida y tan conectado a nuestro espíritu, que produce inclusive palabras o sonidos indecibles. A veces pueden ser lágrimas, a veces pueden ser sollozos, a veces pueden ser gritos de desesperación, porque la palabra clamar es gritar desesperadamente por ayuda. Eso es clamar. Hermano, vamos a clamar. Vaya pues, hermano, vaya, ahorita clamamos. No, usted. No, clamar es levantar nuestra voz gritando desesperadamente por la ayuda de parte del Señor. Eso es clamar. Entonces note, gemidos indecibles. Bueno, sigamos un poquito más. Vamos a 1 Corintios capítulo 14. Avancemos un poquito más. 1 Corintios capítulo 14, verso 14. Entonces, en la oración del Espíritu incluye rendimiento de voluntad, incluye dejar que el Espíritu interceda, incluye gemidos indecibles porque es un clamor, pero mire qué más incluye. Romanos 8, 26 y 27 dice: y de igual manera ahí me fui a Romanos, le dije 1 Corintios 14, sí. 1 Corintios 14, verso 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu, el espíritu humano, no el espíritu de Dios. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Que pues, oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Ahí hace ver de que es importante hablar con el entendimiento, pero cuando uno ora en el espíritu, pueden aparecer oraciones que se hacen en lenguas. Y la Biblia dice que cuando uno habla lenguas, habla no a los hombres, sino a Dios. Fíjense, habla lenguas no a los hombres, sino a Dios. Y dice la escritura en 1 Corintios capítulo 12, dice que cuando se habla lenguas, se habla misterios con Dios. Ahora, ¿será necesario orar en el espíritu? Sí. Claro que es necesario, claro que es importante. ¿Por qué es importante? Porque nos lleva a una oración más profunda con Dios. Ya no es el entendimiento, es el espíritu que se conecta con el Señor y nos permite hablar en lenguas para conocer o entender misterios de Dios que no los entendemos en el momento, pero que nos lo explica después el Señor. Fíjense. Ahora, si usted escudriña en Corintios 12, 13, 14, hablando de los dones del Espíritu, usted recuerda que hablar en lenguas es un don. ¿Sí se acuerda? 1 Corintios 12 dice que es dones del Espíritu, y entre ellos aparece el hablar en lenguas. Entonces nos lleva a una relación mucho más profunda. Yo no sé si usted, hermano, pero ¿cuántos queremos tener una relación más profunda con el Señor? No lo oí. ¿Cuántos quieren tener una oración más profunda con el Señor? Pues la manera es esa. La manera es estar conectado con el Señor. La manera es hacerse un espíritu con Él.
porque el que está unido al Señor, un espíritu es con el Señor. Para tener una oración más profunda necesitamos rendir nuestra voluntad para que el Espíritu del Señor nos enseñe a orar. Para tener una relación más profunda le debemos dejar a Él que Él interceda por nosotros, aún con gemidos indecibles. Y le debemos de permitir a Él que nos permita orar a través del Espíritu, aún en lenguas. Pero nadie me va a entender. Sí, pero el Espíritu te va a entender, porque las lenguas vienen de Dios y se conectan con Dios. Bueno, leamos un pasaje más. Vamos a Mateo capítulo 26, verso 39. Este es para reforzar lo que hemos estado diciendo. Mateo 26, 39 es una de las oraciones famosas del Señor, ya la mencioné. Y dice Mateo 26, 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ahora, quiero que tome esto muy en cuenta. El Señor oró, y yo estoy más que seguro que Él estaba orando en el Espíritu, porque el Señor siempre oraba en el Espíritu. No vaya a creer que el Señor hizo alguna oración en la carne. De ninguna manera. El Señor siempre vivió conectado con el Padre. Cuando el Señor estaba orando y diciéndole al Señor: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo. Obviamente nos está enseñando una tremenda realidad: la humanidad del Señor Jesús. La humanidad. Él tenía espíritu, alma y cuerpo, y su alma sentía lo que iba a venir. Pero hace lo que acabamos de estar diciendo: rinde su voluntad al Señor. Y ahí se define lo que Dios estaba haciendo, lo que Jesús iba a hacer. Pero oiga lo que le voy a decir. Si usted y yo creemos que era una oración en el Espíritu, era una oración conectada en el Señor, puede haber oraciones que, aunque estén en el Espíritu, sean contestadas que no. Aleluya. ¿Me oyó eso? Sí, hermano. No, el hecho de que ores en el Espíritu no es garantía de que Dios te conteste que sí. No es una garantía. Porque de repente usted podría decir: bueno, entonces cuando uno ora en el Espíritu, en verdad, conectado al Espíritu, entonces Dios tiene que hacerla. No tiene por qué. Él va a hacer siempre su voluntad. El hacer una oración en el Espíritu quiere decir que la hiciste exactamente como Dios quiere que oremos, unidos al Espíritu. Que el Espíritu intercede, el Espíritu te guía, pero el Señor puede decir que no. Por ejemplo, Pablo, cuando oró aquellas 3 veces, ¿se acuerda usted? Para que el Señor lo sanara. ¿Usted pensaría que Pablo estaba orando en la carne? Yo no creo. Yo no creo que el Señor él estaba orando en la carne. No creo. ¿Sabe por qué? Porque en todas las oraciones le contestó el Señor. Dice: no. Y en la tercera: bástate ya mi gracia. Punto. Aleluya. Y no se hable más del asunto. Se estaba orando en el Espíritu, pero el Señor dijo que no. Ahora, pero por supuesto, y entonces, hermano, entonces ¿para qué oramos? No, espérese.
La oración en el Espíritu te va a dar la capacidad también. Cuando el Señor dice no a algo, el Señor te va a dar la capacidad para soportarlo también. Cuando venga el no, o cuando venga el cambio de planes, el plan que tú tenías con el plan que Dios trazó para tu vida. Cuando venga el no y el cambio de planes, no porque Dios cambió el plan, sino porque el plan que nosotros teníamos no era el plan de Dios. Entonces, cuando eso suceda, si oramos bien, si oramos en el Espíritu, si oramos conforme a la voluntad del Señor, el Señor nos va a dar la capacidad para poder sobrellevar lo que Él ha decidido. Le dio la capacidad al Señor Jesús de soportar ir a la cruz, morir en la cruz, con todo lo que sucedió en el camino, hermano, desde el arresto hasta su muerte en la cruz, con una lanza traspasada. Le dio la capacidad el Señor de soportarlo y hasta de poder decir: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tenía toda la capacidad de soportar lo que estaba viniendo. ¿Por qué? Porque rindió su voluntad. Y aunque el Señor le dijo: el plan va a seguir, esa copa no va a cambiar, el plan sigue, le dieron la capacidad de sobrellevarlo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Mire, yo prefiero si el Señor dice no a tu oración, a levantar un clamor, y el Señor dice no, yo prefiero que Él diga no en ese momento, porque te va a dar la capacidad de soportar todo lo que venga en tu vida. Si no lo hicimos así, entonces va a ver usted que muchos, cuando el Señor dice no, salen pataleando. Y yo esto era lo que quería, y qué barbaridad. Se frustran, se trauman y se debilitan y se vienen abajo, porque no rindieron su voluntad. Y entonces Dios hizo lo que Él quería, y entonces nuestra vida se trauma, porque no esperamos, no rendimos nuestra voluntad, y entonces no viene la capacidad de Dios. Vamos a un versículo más. Judas capítulo 1. Voy a leer 2 versículos más y estoy terminando ya. Judas capítulo 1 verso 20. Judas 20 dice: pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, oiga, el llamado es orando en el Espíritu Santo. Entonces el llamado para nosotros es orar, aprender, aprender a orar en el Espíritu. El llamado de Dios es que aprendamos a orar en el Espíritu. Qué bueno si ya aprendimos a orar con el entendimiento, pero orar en el Espíritu es sumamente importante en el camino. Un versículo más. Dice, voy a ir hasta Efesios capítulo 6, verso 18. Efesios 6, 18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Note por favor, ese agregado es importantísimo. En el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Si hubo un hombre que entendió muy bien la oración en el Espíritu, fue el apóstol Pablo. Es el que más habla acerca de la oración en el Espíritu. Es el que más, obviamente tiene más cartas bíblicas, pero a Pablo le dieron algunas revelaciones, no que no las supieran los otros, pero por lo menos no las plasmaron escritas. Pero el apóstol Pablo, como perito arquitecto que fue dejado para la iglesia,
dejó, hermano, una serie de lineamientos e instrucciones que son profundas en realidad. Si se quieren seguir estudiando, se vuelven cada día más profundas. Orar en el Espíritu. Mire, hasta aquí yo no sé si usted se había puesto a pensar en esto. Habíamos pensado y habíamos hablado acerca de la importancia de la oración. Habíamos hablado de la importancia de ser continuos, de ser perseverantes, de presentar delante de Dios nuestra vida. Pero ahora que hablamos de una oración con estructura, con claridad, con entendimiento, y ahora que hablamos de una oración en el Espíritu, yo no sé si usted está entendiendo, hermano, que el apóstol Pablo está enseñando que los creyentes debemos orar en el Espíritu más que una oración simple y sencilla de medianoche, más que una oración simple y sencilla de la mañana, una oración en el Espíritu que incluye guianza del Espíritu, que incluye rendimiento de voluntad, que incluye intercesión del Espíritu Santo aún con gemidos indecibles, que incluye lenguas. No sé si me estoy dando a entender, pero estamos hablando de una oración más profunda, mucho más elevada a la que usted y yo hacemos cuando tenemos el plato enfrente nada más. Gracias, Señor, por estos frijolitos, por este steak. Gracias por esta carne asada, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Y está bueno hacerla. Pero el apóstol nos llama a una oración más profunda, más elevada. Y yo espero que usted y yo aceptemos el reto. Primera de Tesalonicenses 5, 17 y 19. Este es el texto de conclusión. Dice 5:17 de Tesalonicenses: orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. Fíjese que no habla que la oración sea en el Espíritu, pero dice que no apaguemos al Espíritu. Está hablando de la oración y no hace referencia, haz la oración en el Espíritu, pero no es lo mismo si el Espíritu está apagado. Pues si el Espíritu está apagado, entonces la oración no es en el Espíritu. Ese sería otro tema a verlo, ¿verdad? Debemos tener cuidado de que nuestro espíritu no se apague, que el Espíritu de Dios no se apague adentro. Porque ¿cuándo oraríamos en el Espíritu si el Espíritu de Dios está apagado en nuestra vida? Vamos a ponernos en pie y vamos a prepararnos para orar unos minutos. Ayúdeme poniéndose de pie y pidámosle al Señor esta noche que nos permita aprender a meternos a una oración más íntima con el Señor, más privada con el Señor, pero también más profunda por lo que requiere de su Espíritu para que podamos estar bien delante del Señor. ¿Quiere cerrar sus ojos un momento en el nombre de Jesús? Aleluya. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Padre, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu fidelidad, mi Dios. ¿Quiere levantar sus manos al cielo un momento? Decirle: Señor, aquí está mi vida. Aquí está mi corazón, Señor. Enséñanos
enséñanos a orar más profundo de lo que ahora hemos aprendido, Señor, de lo que hasta aquí hemos aprendido. Enséñanos a estar conectados con tu Espíritu. Y que el Espíritu del Señor se pueda mover en nuestro interior con toda libertad. Sin que nosotros lo limitemos, sin que nosotros lo detengamos, sin que nosotros lo privemos de la libertad que Él se merece. Señor, enséñanos. Los que tienen al Espíritu de Dios adentro, démosle a Él la libertad que Él se merece. Démosle a Él la libertad que Él se merece. Aleluya. Oh, sí, Señor. Llevemos a Él nuestras necesidades. Llevemos a Él nuestras peticiones. Pero llévalas con la guianza de su Espíritu. Llévalas con la intercesión del Espíritu. Porque a veces ni orar siquiera podemos, según la Biblia. No sabemos a veces qué pedir, pero Él nos ayuda en nuestras debilidades. Él nos ayuda a saber qué decirle a Dios. Porque Él intercede. Aleluya. Oh, sí, Dios. Empieza a abrir sus labios, su corazón. Y dile: Señor, enséñame. Enséñame, Señor, a orar en tu Espíritu. Aleluya. Oh, sí, Señor. ¿A dónde iré? Corramos a su presencia. Corramos a su presencia. Aleluya. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos. Padre, enséñanos a orar más profundo. Enséñanos a orar conectados a tu Espíritu. Enséñanos a interceder aún con gemidos indecibles. Enséñanos. Enséñanos a orar, Señor, aún en lenguas, por el derramamiento de tu Espíritu, Señor. Aleluya, Dios.
ti levantamos, Señor, nuestro corazón. A ti levantamos nuestra vida, porque somos necesitados. Mira, Señor, al que vino cansado, al que vino débil, al que vino desfalleciendo, al que vino, Señor, agobiado, atribulado. No tenemos a dónde ir sino a ti. Señor, no tenemos a dónde ir sino solo tú eres nuestro pronto auxilio. No tenemos a dónde correr. Mira, Señor, al quebrantado de corazón. Mira al enfermo. Mira al que está pasando necesidades. A ti corremos esta noche, porque estamos seguros que en ti encontramos el refugio que necesita nuestra alma. Aleluya. Pacientemente esperé en Jehová y Él oyó mi clamor. A ti corremos, Señor. A ti corremos esta noche. Aleluya. Oh, sí, Señor. Mi Dios, a ti traemos todas las necesidades. A ti traemos, Señor, las peticiones de tu pueblo, las que han sido enviadas y las que no llegaron, Señor, a tiempo, las ponemos delante de tu trono. Oh, levántanos en oración, levántanos en el Espíritu, enséñanos a orar por tu Espíritu. Señor, traemos las necesidades de aquellos que están enfermos. Traemos las necesidades de aquellos, Señor, que están quebrantados de salud. Oramos por la vida de Hugo Hernández. Oramos por la vida de Jennifer Hernández, Señor. Dios mío, oramos por el pastor Armando Cifuentes. Dios mío, haz una obra en la vida de este hombre. Haz un milagro en su vida. Oramos por la hermana Sophie, oramos por Josefina Ramos. Oramos por los padres de Daniel Lazo. Oramos por Samuel Álvarez, por Angie Cifuentes, Alfonso Moreno, María Lucio. Señor mío, son tantas las necesidades. Señor, derrama sanidad. Derrama sanidad en el alma, en el cuerpo. Y trae bendición de salud. En el nombre de Jesucristo. Oramos por la familia Chay. Oramos por la familia Martínez, por la familia Quintanar Ortega. Los ponemos en tus manos, Señor. Oramos por la familia Tito. Dios mío, haz un milagro en esas familias.
Haz un milagro en cada uno de ellos, Señor amado. En el nombre de Jesús, oramos por fortaleza y bendición de la vida de Ricardo Hernández. Padre amado, manifiesta tu poder, Señor. Manifiesta tu poder, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Oramos por el matrimonio López Martínez, Señor, para que tú traigas restauración. Para que tú traigas restauración. En tu nombre, en tu nombre. Te pedimos por protección del hijo de Abel Navarro. Señor amado, cúbrelo. Cúbrelo con tu sangre poderosa. Cúbrelo, Señor, y líbralo de todo mal. Por cuanto solo tú eres nuestro refugio y nuestra ayuda, Señor. En el nombre de Jesús. Levante sus manos, hermano, levante sus manos. Levante su corazón. Empiece a clamar a Dios diciéndole: Señor, ponga su vida hoy. Ponga su vida. Yo sé que usted está aquí porque tiene necesidades. Y mis hermanos que están viendo este video allá en casa, levanta tu corazón, levanta tus manos, clama al Señor con nosotros. Confiesa y levanta oración pidiendo por tus necesidades ahora. Señor, mira el clamor, mira las necesidades, mira la aflicción de tu pueblo. Señor, ministra, Señor, una palabra. Oramos por la vida de Darwin Velázquez. Oramos, Señor, para que tú rompas toda maldición, toda esclavitud, toda obra del diablo. Rompe en la vida de este hombre. Rompe todo movimiento de espíritu. Señor, echa fuera todo espíritu que está estorbando su vida. Echa fuera en el nombre de Jesucristo. Libértalo, Señor. Libértalo. Porque sabemos que hay poder en el nombre de Jesús. Rompe yugos de esclavitud. Rompe cadenas, Señor, de maldiciones. Abre cárceles. En el nombre de Jesucristo. Aleluya. Aleluya. En tu nombre, Señor. En tu nombre. En tu nombre oramos. Oramos por la vida de Diana Cano, Señor, que envió, Señor, una petición por su hija, por su hijo. Oramos, Señor, para que tú obres. Oramos por la familia del hermano Max, por la familia de Ibis. Oramos por sus vidas, Señor, haz un milagro. Sé tú, Señor, obrando en sus vidas, trayendo sanidad, trayendo, Señor, salud. Haz un milagro, Dios desde el cielo. Restaura sus espíritus, sus almas, sus cuerpos. En el nombre de Jesucristo. Solo en ti hay poder.
Solo en ti hay salvación. Solo en ti está, Señor, segura mi alma. En ti está segura mi alma, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Es tu amor que nos sostiene, Señor. Gracias, Padre, te damos esta noche. ¿Le puedes dar gracias esta noche al Señor? Dale gracias. Dale gracias, dale gracias, dale gracias, dale gracias. Dale gracias al Rey, que en su misericordia oye el clamor. Que en su misericordia sus ojos están puestos sobre los justos de la tierra. Bendice a tu pueblo, Señor, esta noche. Bendice a tu pueblo. Derrama de tu bendición sobre cada vida, sobre cada hogar. Señor, bendice los hogares. Reprendemos toda obra del diablo en los hogares y nos ponemos bajo tu sombra, Señor, bajo la sombra del Altísimo, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oh, sí, mi Dios. Gracias, Señor, por tu bendición cada día. Todo lo que hemos pedido, lo hemos pedido en el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén, Señor. Y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor, hermano.